Imperio asirio. Invasiones. Terror y deportaciones. La existencia de la civilización asiria se remonta hacia el año 2400 a.C. Al parecer, al principio se trataba de tribus seminómadas que habitaban el norte de Mesopotamia por la cuenca del río Tigris. Una lista de reyes asiria, que se escribió hacia el año 1700 a.C., comienza nombrando reyes que vivían bajo carpas o tiendas, haciendo referencia a sus orígenes seminómadas. La civilización asiria, como organización política y social, tuvo su capital en la ciudad de Asur, con un reinado que abarcaba únicamente la ciudad y sus alrededores. Esta ciudad y reinados se convertirían en vasallos del Imperio Acadio, después serían dominados por la tercera dinastía de Ur y por último caerían también bajo el poder del Imperio Paleobabilónico. Con la caída del Imperio Paleobabilónico, Asiria se vería bajo el asedio de diferentes invasores, principalmente del reino de Mitanni y de los hititas. Fue muy importante la llegada al trono del rey Asur-Ubayyid, quien reinó la ciudad de Asur de 1364 a 1345 a.C. Devuelve al reino su independencia, incluso amplía los límites de su territorio, invadió la ciudad de Babilonia, gobernada en ese momento por la dinastía casita. En este episodio de la historia entre los asirios y Babilonia, existió un acontecimiento trágico, como muchos que sucedieron en las pugnas por el dominio de los imperios. El rey de la dinastía casita de Babilonia se casa con la hija del rey Asur-Ubayyid de Asiria. Los miembros de la corte del rey de Babilonia no estuvieron de acuerdo con este matrimonio. El heredero de esta unión tomó el poder de Babilonia en el año 1333 a.C. Poco tiempo después fue asesinado por los miembros de la corte que no lo aceptaban por su origen asirio. Ante lo sucedido, Asur-Ubayyid invadió Babilonia, vengando a su nieto y a su yerno, derrocó al rey que habían impuesto los cortesanos, y puso como rey a su otro nieto de nombre Kurilgazu II. Tras la muerte de su abuelo, Kurilgazu II se rebeló contra Asiria pero fue derrotado. Así fue como Asiria fue adquiriendo carácter imperial, conquistando también territorios hititas y de Mitanni. Salmanasar I gobierna del año 1274 al 1245 a.C. En sus casi 30 años de reinado, conquista varios territorios. Asur y la ciudad de Nínive eran las ciudades más importantes del reino y poco a poco irían adquiriendo una gran relevancia política, económica y cultural. La ciudad de Asur era ya una zona comercial muy importante desde su fundación o formación, debido a que era paso obligado de los mercaderes que transitaban desde la Baja Mesopotamia, pasando por Babilonia y que llegaban hasta Anatolia. También era paso de las rutas de comercio que venían de la India y que podrían llegar a la zona de Canaán y hasta Egipto. Por otra parte, la ciudad de Nínive, además de ser también un centro de comercio muy importante, era una ciudad agrícola por naturaleza, con llanuras muy fértiles y sofisticados sistemas de regadío que habían construido cada uno de sus gobernantes. El rey de Asiria Tukulti-Ninurta, hijo y sucesor de Salmanasar I, gobierna de 1244 a 1207 a.C. Con él, se consolida la fortaleza del imperio asirio, obtiene importantes victorias contra los hititas que se rebelaban y se resistían a ser vasallos de Asiria. Conquista Babilonia apresando a su rey actual y toma a miles de prisioneros. Tukulti-Ninurta fue el primer rey de origen mesopotámico que gobernara Babilonia, ya que sus fundadores y gobernantes anteriores habían sido extranjeros amorreos y casitas. A partir de la consolidación de esta organización política asiria, comienza la etapa del denominado Imperio Medio Asirio. Los gobernantes asirios se comenzaron a identificar por ser muy bélicos. Utilizaron el terror y la devastación para someter a los pueblos conquistados. El mismo Tukulti-Ninurta narra que cuando recuperó Babilonia, sin ayuda de nadie captura a su rey, lo pisa en el cuello y lo somete. Su ejército derriba las murallas de Babilonia, queman y saquean la ciudad y masacran a muchos de sus habitantes. El rey de Babilonia es encadenado y deportado a Asiria. En esas mismas campañas militares derrotó a los elamitas que por muchos años habían asediado a Babilonia. El fin de Tukulti-Ninurta sucedió a manos de uno de sus hijos que se rebeló y acabó con su propio padre ya anciano.
A partir de esto, se vino un periodo de luchas internas, predominó en el imperio un estado de inestabilidad, se perdieron territorios e influencia política y militar en zonas antes conquistadas. Durante 60 años aproximadamente, el imperio asirio se vería afectado severamente por agitaciones políticas internas. Miembros de la familia real luchaban entre ellos, removiéndose del trono unos a otros. Asiria perdería el control que ejercía sobre Babilonia y estaría a punto de ser conquistada por Elam. A pesar de todos estos conflictos pudo sobreponerse y conservar su hegemonía imperial hasta la llegada al trono de Tiglat-Pileser I, otro importante rey asirio. Tiglat-Pileser I gobierna de 1115 a 1077 a.C. Comienza campañas militares contra los arameos, toma la zona de Urartu y se va contra los frigios que asediaban al imperio hitita y a su vez ordena un vasallaje en Babilonia. Por otro lado, ataca Capadocia y Comagene en Anatolia, controla la ruta de Mesopotamia hacia el mar Mediterráneo. Conquista ciudades-estado de Canaán y Fenicias, ataca las ciudades de Sidón, Tiro y Biblos hasta llegar a Beirut. Tiglat-Pileser llevaba registro de sus victorias en placas de cobre y octágonos de terracota. Se dice que este rey fue uno de los primeros en mandar realizar parques zoológicos y botánicos con plantas traídas de otras regiones y con animales exóticos provenientes de Egipto. En plena expansión del Imperio Medio Asirio, fue alcanzado por un suceso histórico que afectaría en gran medida a todas las civilizaciones de la época. A partir del año 1200 a.C. se comenzaron a dar grandes desplazamientos de personas. Estos desplazamientos masivos han sido denominados por los historiadores como los movimientos de los pueblos del mar, ya que hay descripciones egipcias donde se les llama de esa manera. Se cree que hubo migraciones fuera de control por el mar Mediterráneo hacia Oriente Próximo. Junto con esta migración atípica, se sucedieron invasiones que arrasaron con la civilización micénica y con el imperio hitita. Afectaron en gran medida ciudades de Siria-Palestina y causaron demasiados problemas en Egipto desde el reinado del faraón Ramsés III. A esta etapa se le conoce también como la época oscura, ya que no hay registro de lo acontecido en por lo menos durante un siglo. Con los desplazamientos de los pueblos del mar, se dio el colapso de la Edad de Bronce, y cuando terminaron las agitaciones, hacia el año 800 a.C., ya se había dado inicio a la Edad de Hierro. Sin embargo, Asiria se pudo mantener, es probable que la situación geográfica de sus ciudades más importantes, así como el poder de su ejército, hayan podido detener a los invasores. A consecuencia de lo acontecido en la época oscura, los asirios perdieron su poder de expansionismo, controlando únicamente áreas muy cercanas a su capital. Por lo tanto, los arameos y los caldeos se apoderaban del oeste y sur de Siria, incluyendo bajo sus dominios a Babilonia. Asimismo, pueblos provenientes de lo que es el país actual de Irán, los medos, los persas y los partos, también fueron trasladándose a tierras mesopotámicas, desplazando a los huti y a los elamitas. Imperaba el desorden. La situación en Egipto, Oriente Próximo y Anatolia era caótica. Egipto dividido y a la vez enfrentándose a las invasiones de los pueblos del mar, mientras que los israelitas luchaban contra los cananeos de origen semita y contra los filisteos, extranjeros que se asentaron en el sur de Canaán y que probablemente era uno de los llamados pueblos del mar. Mientras tanto, el imperio asirio asume una estrategia de defensa de su territorio. Algunos de sus gobernantes lanzaban campañas bélicas contra los arameos, pero sin ganar grandes extensiones de tierra, más bien era con el objetivo de mantener a raya a posibles invasores de sus ciudades. De esta manera, el imperio medio asirio logró sobrevivir y sobreponerse dando paso a su majestuosa y última de sus etapas, el imperio neo-asirio. El imperio neo-asirio tuvo su apogeo durante la Edad de Hierro y prevaleció desde el año 911 al 612 a.C. Los asirios perfeccionaron la manera de gobernar un imperio, y fue en este periodo del Imperio Nuevo donde se aplicaron esos nuevos métodos. Ya pasadas las tumultuosas invasiones y el desorden que ocasionaron los pueblos del mar, el imperio neo-asirio inicia las conquistas de Babilonia y Elam. Sometieron a los medos, que eran pueblos indoeuropeos, y lucharon contra los frigios que habían suplantado a los hititas.
El imperio neoasirio también conquista ciudades de Judea y Fenicia, a los caldeos y a la región de Canaán. Conquistaron también Arabia y Egipto, convirtiéndose Asiria en el mayor imperio conocido hasta entonces. Con el rey Asurnasipal II, quien gobernó desde 883 al 859 a.C., Asiria se convierte en una potencia. Asurnasipal II traslada la capital del imperio, de la ciudad de Asur, a la ciudad de Nimrud, siendo las ciudades más importantes hasta ese momento, Nínive y Asur. Es probable que este rey haya decidido poner la capital de manera estratégica en una ciudad que estaba en medio de las dos. Ya en la anterior etapa del imperio, había gobernado un soberano de nombre Tiglat-Pileser. Pues en esta nueva etapa, sube al trono Tiglat-Pileser III, gobernando del año 745 al 727 a.C. Este rey fue el artífice de algunas de las conquistas antes mencionadas. Fue el que inicia incursiones militares contra los arameos y caldeos. Respetó la integridad de Babilonia llegando a un acuerdo con el clero de Marduk, debido a esto, respeta a la ciudad y sus santuarios. El clero lo proclama rey de Babilonia con el nombre de Pulu. En este periodo, lo que antes había sido el reino de Israel, estaba dividido entre Judá e Israel. Israel y Damasco asediaban al pequeño reino de Judá, Judá se convierte en tributario de Asiria y Tiglat-Pileser sale en su defensa. Asiria invade a Israel y Damasco. Deporta a sus poblaciones e impone a Osías como rey de Israel en el año 732 a.C. Poco tiempo después, promovido por Egipto, Osías se rebela contra Asiria, deja de mandar tributos al imperio asirio, ya que Egipto le promete a Israel brindarle apoyo. Esto lo hacía porque temía del poder expansionista de los asirios. Sabía que en cualquier momento Asiria estaría llegando a sus fronteras y de esta manera buscaba aliarse con Israel, ya que esta región era paso obligado de Asiria hacia Egipto. La estrategia no funcionó. Pues al darse cuenta, Tiglat-Pileser se presenta en Israel con todo el poder de su ejército. Hace prisionero a Osías, le saca los ojos y lo envía a Nínive. Deportó a la mayor parte de población hebrea, los lleva como botín a las ciudades asirias. Trajo población leal desde Mesopotamia y la asentó en territorio israelita. Es aquí donde surge la versión de las tribus perdidas de Israel, haciendo referencia a la población israelita que fue deportada a territorio asirio. A la muerte de Tiglat-Pileser III, el dominio asirio se había extendido hacia Babilonia por un lado y hacia Oriente Próximo por el otro extremo. En las conquistas del imperio neo-asirio, se siguió utilizando el terror y la devastación de ciudades. Los asirios diseñaron máquinas y torres de asedio con las que podían escalar las murallas. Usaban métodos violentos como empalamientos, crucifixiones y decapitaciones. A la población dominada y a las élites gobernantes los deportaban a territorio asirio, para que trabajaran como esclavos o los obligaban a formar parte de sus ejércitos. Sometían a los pueblos, y no conforme con el vasallaje, los obligaban a cambiar su cultura y religión. Otro importante monarca de este imperio fue el rey Sennacherib. Reinó del 705 al 681 a.C. Se atribuye la doble corona, ya que se proclama rey de Asiria y rey de Babilonia. Durante su reinado, se va afianzando el dominio por todo el creciente fértil. Sennacherib combatió al rey Ezequías de Judá. Asedia la ciudad de Jerusalén, pero por alguna razón desconocida, no logra sitiarla. El mismo Sennacherib menciona que Judá le pagó tributo y decide retirarse. Recordemos que el reino de Israel ya estaba dividido en dos, el reino de Judá con capital en Jerusalén y el reino de Israel con capital en Samaria. Sennacherib domina al reino de Israel, pero al reino de Judá solo lo convertiría en vasallo, respetando su ciudad más importante, Jerusalén. Este monarca asirio regresa a la capital a Nínive y la dota de templos, palacios, jardines y murallas. Construye el acueducto de Jerbán, que abastecía de agua a toda la ciudad. Su hijo mayor heredero del trono pierde la vida en batalla. Esto desata un conflicto de sucesión y dos de sus hijos sobrevivientes le arman un complot y le asesinan. Su hijo menor de nombre Asarjadón venga a su padre dando muerte a sus hermanos y quedándose con el trono.
Asarjadón gobierna del 681 al 669 a.C. Durante su reinado, el imperio alcanza su mayor expansión. Fue célebre por haber conquistado Egipto en el año 671 a.C., ya que ningún gobernante asirio lo había logrado. También se anexionó a la isla de Chipre y pudo hacer uso de sus vastos recursos. Mantuvo el control de Babilonia, que continuamente se estaba rebelando. El Valle del Nilo en Egipto estaba gobernado en ese periodo por los faraones de la dinastía 25 que eran de origen nubio. Los antecedentes de esta conquista se remonta a años atrás, cuando los egipcios trataron de aliarse con Israel, Judá y otros pueblos de Oriente Próximo. Los asirios enojados destruyen la mayoría de las ciudades de esa región y se proponen en un futuro atacar a Egipto. Las primeras campañas bélicas contra Egipto fueron derrotas para Asiria. Los egipcios no estaban dispuestos a ser dominados tan fácilmente. Habiendo iniciado campañas desde el año 674 a.C., Asarjadón logra penetrar la tierra de los faraones 3 años después. Es decir, hasta el año 671 a.C. En ese año el ejército asirio comandado por Asarjadón tomó la ciudad de Menfis, capturó a los miembros de la familia del faraón Taharka, quien gobernaba en ese momento. Aunque él logra huir, el ejército asirio captura a su esposa, a su hijo y a una gran parte de la corte real, enviándolos a Siria como rehenes. Una vez tomado Egipto, Asarjadón pone a un gobernante en la ciudad de Sais en el delta del río Nilo, desde ahí controlaría el dominio de los territorios egipcios. A su regreso a Asiria, el rey llega triunfante y manda erigir una estela, mostrando al hijo del faraón Taharka en cautiverio. En una parte del texto de la estela, Asarjadón manda escribir lo siguiente: maté a multitudes de hombres de Taharka, y yo lo golpeé 5 veces con la punta de mi jabalina, con heridas de las que no hubo recuperación. Menfis, su ciudad real, en mediodía, con minas, túneles, asaltos, la asedié, capturé, destruí y arrasé, quemé la ciudad con fuego. Su reina, su harén, Usanuru su heredero, y el resto de sus hijos e hijas. Su propiedad y sus bienes, sus caballos, su ganado, sus ovejas en innumerable cantidad, me los llevé a Asiria. La raíz de Cush la arranqué de Egipto, y nadie de ahí escapó, para someterse a mí. En todo Egipto nombré nuevos reyes, virreyes y gobernadores, comandantes, capataces y escribas. Ofrendas y cuotas grandes establecí para Asur y mis grandes dioses por siempre. Mi tributo e impuesto real, anualmente sin cesar les impuse. Hice una estela con mi nombre inscrito en ella, y en ella hice que se escribiera la gloria y el valor de Asur, mi señor, y mis poderosas hazañas. Sin embargo, Egipto nunca se dio por vencido. Taharka había sobrevivido a la invasión y con todo su poder político que aún tenía, promovió varias revueltas y rebeliones contra los gobernantes impuestos por Asarjadón. La población egipcia ávida de independencia logró que los gobernantes de Asiria fueran expulsados. Asarjadón lanza una nueva campaña militar para someterlos nuevamente, pero enfermó y murió en el camino. Su hijo mayor se convierte en rey de Babilonia, mientras que su hijo menor Asurbanipal se convierte en rey del imperio asirio. Asurbanipal gobierna del año 669 al 631 a.C. Es considerado como el último gran rey de Asiria. Reinicia las campañas contra Egipto y vuelve a derrotar al faraón Taharka, quien huye a la ciudad egipcia de Tebas. Asurbanipal dirige su ejército hacia Tebas y la saquea, y junto con ella a muchas ciudades rebeldes. Pone como gobernante vasallo a Necao I, y posteriormente al hijo de Necao, de nombre Pasamético I. Este último había sido educado en Nínive, en tiempos de Asarjadón. Necao I gobernaba desde la ciudad de Sais en el Bajo Egipto. Los reyes del Alto Egipto seguían rebelándose al dominio asirio y Necao fue asesinado en una campaña rebelde. Asurbanipal regresa nuevamente a Egipto y con la ayuda del ejército de Pasamético, derrotan a Tanutamani, rey rebelde del Alto Egipto. El ejército de Asurbanipal y Pasamético llegan nuevamente a Tebas y la vuelven a saquear. Pero no conforme con ello, en esta ocasión, destruyen la ciudad y se llevan un gran botín: oro, plata,
piedras preciosas, caballos y animales fantásticos. También extraen 2 obeliscos cubiertos de electro, un material derivado de la aleación entre el oro y la plata. Inscripciones asirias informan que en esta ocasión, la mayoría de los habitantes de la ciudad de Tebas fueron deportados a Asiria. En el reinado de Asurbanipal, el esplendor asirio llegó a su máximo apogeo. No solo por su poder militar, también por la cultura y las artes que el rey promovió. Le dio seguimiento y amplió la biblioteca de Nínive. Esta biblioteca fue la primera que recogió y organizó información de manera sistemática. Se recopiló toda la literatura disponible en escritura cuneiforme. Escrituras hechas en tablillas de arcilla en idioma sumerio y acario. La biblioteca de Nínive, también llamada Biblioteca de Asurbanipal, fue la más importante hasta la construcción de la Biblioteca de Alejandría, 4 siglos después. Cuando muere Asurbanipal, el imperio comienza a desintegrarse. Se suscitan una serie de guerras civiles entre los que pretendían gobernar y sus alianzas. Aprovechando el desorden político y militar que prevalecía en todo el imperio asirio, Pasamético I se rebela, forma alianzas con Lidia y recluta mercenarios griegos para resistirse y deshacerse del yugo asirio. En Babilonia había llegado un nuevo rey descendiente de los caldeos, Nabopolassar, quien también aprovecha los levantamientos en Asiria y se rebela contra el imperio. Egipcios, babilonios y medos atacan Nínive en el año 612 a.C. A Pasamético le sucede en el trono de Egipto su hijo Necao II, quien se une nuevamente con los asirios. Pero ya no sería una alianza exitosa, pues Asiria estaba pasando por su peor momento y estaría a punto de perder su poder imperial. Las ciudades más importantes de Asiria habían caído bajo los embates de la alianza formada por medos y babilonios. La ciudad de Asur cayó en el 614 a.C. y la ciudad de Nínive en el 612 a.C. Aunque habían tenido la misma suerte de las ciudades que alguna vez ellos destruyeron, el imperio asirio seguía sobreviviendo como organización política y militar. Trasladan la capital a la ciudad de Harrán, durante el periodo de su nuevo rey Asur-uballit II. Esto llama la atención a las alianzas enemigas, y en el 609 a.C., Nabopolassar y el rey Medo atacan la ciudad de Harrán, terminando de esta manera con cualquier posibilidad de resurgimiento del imperio asirio. El gran imperio, el de las máquinas de asedio, el de las estrategias del terror y la devastación, el imperio de las deportaciones. El que no solo arrasó con ciudades y gobernantes, sino que también arrasó con su cultura, creencias y religión. El mayor imperio conocido hasta entonces, que se extendió desde el sur de Mesopotamia, arañando parte de Anatolia, pasando por Oriente Próximo a orillas del Mediterráneo. El que llegó hasta Chipre y se extendió hasta Egipto. Este imperio tan poderoso había llegado a su fin, dando paso a una nueva construcción política que comenzaba a formarse en el valle de Mesopotamia. Bajo el mando de Nabopolassar, estaría surgiendo en Babilonia un nuevo imperio, el imperio neobabilónico, del que hablaremos posteriormente.